Bueno, buenos días a todos. Un gusto poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y mientras pensaba en fe y trabajo o fe y negocios, cómo la fe potencia mis emprendimientos, pensaba, la verdad que tenemos menos respuestas y más preguntas, ¿no? Como generar un espacio o el acto de reflexión. Y entonces desmembré en palabras y dije, bueno, la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, es lo que todos decimos, la relación con Dios a partir de la reconciliación con Jesús. Pero una fe cotidiana, ¿no? Hace unos años, charlando con un grupo de jóvenes, le decía, es la fe en jeans, como esta de todos los días, ¿no? Pero después dice, bueno, fe y negocios. ¿Y negocios? ¿Qué queremos decir con negocios? La palabra en sí mismo es negar el ocio. O sea, es todo lo relacionado con el hacer. Y de alguna manera a veces tenemos ese desbalance con el ocio, ¿no? O con el descanso. Y en los negocios nos planteamos el éxito. ¿Y qué es el éxito? Y la verdad que Dios trabajó durante 6 días, según el relato, y no vamos a discutir lo de los días, pero en el 7º día vio todo lo que había hecho y dijo, y está bueno. O sea, hubo un acto de contemplación. Pero si nos vamos al joven rico, ¿no? Jesús lo interpeló y le dijo, bueno, ¿y todo lo que tenés? ¿De quién va a ser? Ese hacer terminó como acumulando. Así que yo pienso que según Génesis 2, nuestro trabajo consistía en cuidar y cultivar, y no era para el sustento porque podríamos comer de todo lo que había, excepto, ¿no? Y ahí se establecía como un límite. Pero Génesis 3 se pudrió todo. Como dice Eclesiastés también, ¿no? Estaba todo bueno, pero el ser humano lo echó a perder. Y entonces la tierra cayó bajo maldición y Dios nos dijo, bueno, te va a costar mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Y solo te dará espinos que te hieran, ¿no? Y muchas veces en esos ámbitos de trabajo está pasando esto. Por tanto, el esfuerzo que le pusimos a obtener ese alimento llegó a tener más importancia y valor el tener que el ser, que es lo que decíamos un poco ayer y hoy también nos traía Marcelo. Hay un libro de Sinai que dice, somos por lo que tenemos y así estamos y así somos. Entonces, ¿qué significa poner la fe o que la fe potencia mis emprendimientos y mis negocios en este contexto? Mi primera reflexión fue, mis emprendimientos ya denota una posesión y no una administración, y le pondría un signo de interrogación, ¿no? A este título de mis emprendimientos. Y en segundo lugar, potencia. Nos enfrenta la fe, potencia mis emprendimientos. Bueno, ¿y qué cosas del emprendimiento potencia la fe? ¿Es acaso el resultado del negocio? ¿Y cuál es el resultado? Ganar dinero. Seguro que lo es en una empresa, pero la pregunta sería, ¿solo ello? ¿O tenemos que plantearnos también la manera en que hacemos negocios? Así que pensé en fe y negocios en 3 ámbitos. Y me acordé de Jesús. Cuando era chico y los padres se habían perdido, y dicen, ¿no sabían que era necesario estar en los negocios de mi padre? Y otra versión dice, en los asuntos o en la casa de mi padre. Bueno, para Jesús fe y negocios eran una sola cosa. Pero después podemos pensar fe versus negocios y pensar en los antagonismos. La fe en términos de los nominales, la fe en términos de los dualistas, que es digo una cosa y hago otra. Con lo cual pienso que es fe que impacta en los negocios. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué significado o connotación le damos a la palabra negocios cada uno de nosotros? Y me parece que debemos reflexionar en las maneras que tenemos de hacer negocios. Y tal vez esas maneras se alejaron de la fe y de los temas que las comunidades de fe debemos conversar y reflexionar.
Porque veo que en las comunidades de fe hablamos de otros temas, pero no de ética, de principios, de valores que surgen de la esencia de Dios y de su carácter, y que Dios desea que nosotros vivamos, y en base a ellos, nuestra relación con los demás, con Él, con el medio ambiente, seguramente va a fluir mejor. Así que nos enfocamos muchas veces en la redención por ciertos aspectos de la vida, pero nos quedamos en Génesis 3 en el tema del trabajo y de los negocios, que sufren las consecuencias del pecado. Sin embargo, Pablo nos dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces hay una redención que nos permite pensar en Génesis 2 en relación al trabajo y cultivar y cuidar el trabajo. Bueno, ¿y cómo se traduce esto en nuestra cotidianeidad? Bueno, es repensar y replantear, por ejemplo, máximas que han surgido de las escuelas de negocio donde dicen que la misión del director general, del presidente, del director financiero de una empresa es maximizar, ¿qué cosa? Los beneficios para el accionista. Entonces yo me pregunto, si maximizamos una cosa, ¿qué otras cosas se están minimizando? ¿Y a costa de qué? Las empresas deben ser sustentables y tienen como fin de lucro, y no está mal. El tema es considerar a costa de qué y cuál es el lucro razonable. Entonces, hoy se habla de sustentabilidad y una mirada integral que contemple los intereses de todos los actores. Y entonces están los accionistas, los dueños, los emprendedores, los empresarios, pero también están los empleados, los clientes, los proveedores, el Estado, la comunidad, el medio ambiente. Y tenemos que hacer negocio haciendo sustentable todo esto. Hay muchos libros que están hablando sobre los valores en los negocios, los principios éticos, pero entonces, ¿cuáles son los conflictos con la fe? Yo creo que, como decía Marcelo, hoy la cosmovisión cristiana, si hay una sola, ¿no? Eso también es otra pregunta, pero que debemos replantearnos los paradigmas organizacionales que impactan en el trato con la gente. Yo escucho mucho los de arriba, los de abajo, la estructura piramidal. ¿Y eso qué significa luego en el día a día? Cuando hablamos de recursos humanos, tal vez deberíamos hablar más de relaciones humanas. Proverbios 37 nos dice, solo te pido dos cosas, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad, valores. No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Porque si tengo de más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Señor, y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar el nombre de Dios. El Padre Nuestro dice, danos hoy el pan que necesitamos cada día. El gran tema que nos trae el consumismo es que nos confunde con lo que necesitamos. Los inconvenientes de la no redistribución es la acumulación por un lado, y eso que genera. Las cuestiones básicas y necesarias para el otro quedan desatendidas. Entonces se generan los desequilibrios. Bueno, ¿cómo funciona entonces la generosidad en el sentido más amplio? Bueno, Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero, me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le preguntaron, ¿y cuándo yo hice eso? ¿No? Pero después viene la pregunta inversa. ¿Cuándo no lo hicimos? Bueno, y ahí también está el desafío de Jesús. Quiero terminar con un pasaje de Miqueas, ¿no? Que dice, alguien dirá, ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Qué debo hacer cuando me incline ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con sacrificios y terneros de un año? ¿Se sentirá complacido el Señor con miles de carneros y 10.000 ríos de aceite? ¿Tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa? ¿Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago de mi pecado, como una cuestión transaccional? Hombres y mujeres, el Señor te ha dicho y está bien. Él ya te lo ha dicho lo que quiere de ti. Que seas justo, que la gente muestre fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Entonces, la pregunta es,
¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos negocios? Yo creo que la fe debe potenciar el acto de reflexión de estas preguntas casi existenciales y ponerlo en práctica desde distintas cuestiones que tengan que ver en el ámbito del trabajo, llevando estos valores, estos principios. Pero bueno, no me quiero extender. Bueno, buen día a todos, buenas tardes, buen día, mejor dicho. Voy a estar parado porque el banquito tiene mi altura, así que imagínate que me queda mejor parado, ¿está bien? Yo quiero hoy compartirte este tema. Creo que es tiempo de reinvertirnos. 4 áreas para comprender nuevos escenarios en esto de nuestra fe y trabajo. Andrés Oppenheimer, alguien que me escribió un libro en 2019 creo, que es ese que está ahí y lo recomiendo, y se llama Sálvese quien pueda, y habla sobre el futuro del trabajo en 14, 15 líneas que él entiende hacia dónde va a ir la tendencia. Es un futurólogo, como en su momento lo fue Alvin Toffler y otros más. Y él dijo en plena pandemia, justo lo agarré en CNN diciendo esto: quiero decirle a todos los lectores de mi libro que lo que dije en el libro es cierto, va a ocurrir, pero yo los había estimado para unos 10, 15 años, pero en el 2020 tenemos que saber que 10 años ocurrieron en 5 meses. Netflix revolucionó la industria del cine, Uber puso en jaque a los taxistas, Waze acabó con los GPS, Spotify fundió varias discográficas, la nube hizo inútiles a los pendrive. No hace mucho estaba con mi hija mayor, me olvidé un pendrive donde tenía un trabajo ella, volví volando con el auto a buscarlo, desesperado como si me hubiese perdido, no una hija, un celular. Vieron que hoy... Y cuando llego me dice, no hay problema, sacó un frasco, no les miento, así gigante, ¿cuál de todos es? Los volvió inútiles. La nube, Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias, y los drones revolucionaron más que la industria, que el mercado mundial de vehículos aéreos. Los invito a ver una pauta publicitaria que Domino's Pizza tiene, creo que es en Miami, un 3er piso a la noche, un dron violento que te asusta, te pone, te eriza la piel, viniendo así, con unos ojitos, como si fueran ojitos rojos, llegando y el flaco en el balcón, pasa la tarjeta, abre un brazo, con el otro hace así, agarra la pizza, se la lleva, el flaco vuelve a pasar y lo recibe y el dron hace y se va. Con esto lo que te quiero decir que algo está cambiando. Se estima el fin del 47% de los trabajos que hoy conocemos en los próximos años, según la Universidad de Oxford. La verdad es que 3 de cada 4 puestos de trabajo del futuro aún no existen o se están creando. Para que puedan prestar atención acá, yo este PDF se los dejo a ustedes. ¿Está bien? Lo piden y se los dejo, se lo piden a la RUE, lo tienen la RUE y se lo llevan. Así pueden estar mucho más acá, ¿sale? 3 de cada 4 puestos de trabajo, les decía, del futuro aún no existen o se están creando. Profesiones que hoy existen, hace unos años no existían. Youtuber, ahora todos sabemos lo que es youtuber, ¿no? Hace unos años, operador de drones, analista de Big Data, especialista en la nube, social media manager, desarrollador de app, gamers y otros más. Y la verdad son los que mejor pagan, en dólares. Y la verdad que si mi hija me dijera hoy que quiere ser gamer, la voy a dejar. Hace un par de años un correctivo y era suficiente. Pero digo, 4 cosas quiero mencionarte hoy, para que tengamos en cuenta en esta relación entre el fe y trabajo. Primero, vamos a tener que adaptarnos. Adaptarnos ya no es un requisito, es una necesidad de supervivencia. Y la verdad que yo creo que si Blockbuster se hubiera adaptado sería Netflix, ¿está bien? Menores de 30, googlear Blockbuster, ¿sí? Pero digo, sería Netflix. Empezó con llegó a tener 66.000 empleados y hoy queda solamente una a modo de museo en Estados Unidos, un solo lugar a modo de museo, con todos esos videos VHF. ¿Sí? Así que adaptarnos hoy se vuelve una necesidad. Abogados, contadores, médicos, comunicadores, vendedores, maestros, obreros, comerciantes, analistas, ponele lo que quieras ahí, choferes, camareros, estudiantes, entre otros, verán reinventado su trabajo ¿por qué? Por la tecnología, y van a tener sin dudas que adaptarse. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos a Abraham con una directiva
específica de Dios diciendo, todo lo que conoces, déjalo. Lo estoy parafraseando, ¿claro? Así que esta tierra que conocés, esta gente, estos parientes, parentela, dice la Reina Valera del 60, ¿sí? Entonces, déjalo todo y andá hacia donde yo te envío. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Obviamente que creer por fe y tuvo que adaptarse. El segundo desafío que quiero dejarte en este gran desafío que presenta la RUE de Fe y Trabajo es, tenemos que actualizarnos. Actualizarnos tiene que ver con identificar tus áreas de actualización. Aprovechar bien el tiempo. En el taller que voy a dar voy a hablar de gestión del tiempo. 3, te vas a tener que conectar con el entrenamiento en esas áreas. Y 4, vas a tener que desprenderte de lo viejo. Smartphone que no se actualiza, ¿qué pasa? ¿No? Queda sin funcionar. App que no se actualiza. La otra vez mi esposa manda, no lo veo, tiene rayitas. Ah, pero no actualizaste, te estoy mandando no sé qué y no lo actualizaste. Claro, me aparecían todas rayitas por no actualizarlo. Entonces, mirá los años que tuvieron que pasar las distintas tecnologías para llegar a actualizar al 25% de la población de Estados Unidos. Los años que tuvieron que pasar las distintas tecnologías para actualizar al 25% de la población de Estados Unidos. En el siglo XIX, 45 años tardó la electricidad en llegar a ese 25%. Pero mirá cómo sigue. El teléfono 34, la radio 32, la tele 26, las PC 15, los celulares 12, internet 7, Facebook 4, las apps 24 horas. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te actualizaste? ¿Cuándo fue la última? De hecho, acá estamos, así que estamos todos como aprobando el examen hoy. Estamos en un tiempo de actualización. Pero es bueno hacer la pregunta a nosotros, nuestro equipo. Y hablando de equipo, vine con todo el equipo de Tienda 542. Ellos son los consultores que mencionaba ayer. Están acá Gastón, Claudio, Lucas. Son realmente con los que Dios me deja trabajar. Grandes hombres de Dios, grandes profesionales, donde tenemos consultorías y consejerías a la vez. Reinventarnos, el punto número 3. Claro, es tiempo de reinventarnos. Y la verdad que reinventarnos tiene que ver también con, y quiero acá poner una palabra porque obviamente también Dios me habla desde mi área de expertise, de formación. Y no puedo dejar de comprender que siempre Dios es un Dios de cosas nuevas, ¿o no? Y en el trabajo también, en nuestras profesiones también. ¿Y sabes qué? Secreto a gritos, a voces, en voz alta. No se puede poner vino nuevo en odre viejo. No se puede poner remiendo, ¿no? Se rompe el vestido, dice la palabra. Tenemos que entender la necesidad de renovarnos todo el tiempo. Y eso también implica esa reinventarnos. Ahora, es importante que identifiques el momento Uber. Ayer hablé del momento corcho, hoy te hablo del momento Uber. El momento Uber, que es una expresión dada por Anthony Shetkin, un ex CEO de Barclay. Él dice que el momento Uber tiene que ver con ese momento donde sucede algo disruptivo en tu área, profesión, área de conocimiento, área de negocio, donde vos estés. ¿Viste que hay un momento que cuando vino Uber le pateó el tablero a los taxistas o no? Momento Uber, por eso se llama eso momento Uber. Ahora, ¿estaré frente a un momento Uber en mi área de profesión, en mi área de desarrollo? Bueno, te lo dejo para que lo pienses. Y en cuarto lugar, yo quiero invitarte en este tiempo de reinventarnos a generar nuevos espacios. Nuevos tiempos abren nuevos espacios y nuevos espacios crean nuevas oportunidades. No tengo que decirlo que la pandemia creó nuevos espacios y nuevas oportunidades para nosotros como profesionales y hombres de negocios del Señor para también extender el reino de Dios a través de nuestras profesiones, ¿o no? ¿Sí? A nosotros se nos multiplicó también la posibilidad virtual y multiplicó a todos, no solamente a nosotros, la posibilidad y el alcance. Ayer comentaba que Dios nos permitió llegar en estos años anteriores y con eso de la pandemia a 6 países, 50 ciudades, 8 cámaras de empresarios, 10.000 emprendedores y 100 empresas atendidas por año que las 100 mejoran. ¿Por qué? Porque hay una idea de Dios ahí que funciona. Generar nuevos espacios, nuevos tiempos generan nuevos espacios. Cuando sale Facebook, hoy, me acuerdo de que cuando por primera vez mencioné algo similar, Facebook tenía menos cantidad de habitantes, por llamarlo de alguna manera, que los países más grandes del mundo, India, China.
tenía menos de 1.700 más menos habitantes. Hoy lo pasó lejos. Hoy lo pasó lejos y sin lugar a dudas es el país, por llamarlo de alguna manera, con mayor cantidad de gente en el mundo. Facebook hoy es eso. Entonces, ¿crea un nuevo espacio? Bien, crea un nuevo espacio. ¿Metaverso crea un nuevo espacio? Crea un nuevo espacio. Bueno, es tiempo de aprovechar esos nuevos espacios. Dios te bendiga. Buenos días a todos. Gracias a mis queridos hermanos y consiervos que me precedieron. El tema que nos han propuesto es cómo se conecta la fe y los negocios. Yo creo que a veces, especialmente en nuestra América Latina, hemos desarrollado en cuanto a los negocios dos extremos. Por un lado nos hemos ocupado de la teología de la prosperidad, donde parece que hay un Dios capitalista, ¿no es cierto?, dispuesto a responder a nuestras oraciones, dándonos la cantidad de dinero que querramos para disfrutarlo en la vida como querramos. Justamente esa teología da espacio a que en iglesias ocurran cosas como las que acabamos de vivir en nuestro país con la generación Zoe, Cositorto y todo lo demás, ¿no es cierto? Eso no sería posible de transmitir en una iglesia si no se hubieran creado las bases para hacerlo. Y las bases han estado creadas en los últimos 20 años, hemos estado predicando teología de la prosperidad. En el otro extremo, ¿no es cierto?, está la teología de la pobreza. Y entonces parece que ganar dinero, hacer negocios, lo hacemos con una mentalidad culposa, ¿no es cierto? Y no nos faltan incentivos para eso, especialmente cuando vienen de Europa y especialmente cuando vienen de países súper ricos de Europa y entonces hacen una opción por los pobres, plantan tomate en el balcón de la casa porque hay que conservar la naturaleza, ¿no es cierto? Y perejil en la bañadera. Bueno, quienes no tenemos la culpa no tengo ninguna obligación de plantar tomate en el balcón ni perejil en la bañadera. Así que nos movemos en esos dos extremos. ¿Qué conexión tiene? Entonces vamos a entender un poquito, sé que tengo 2 minutos nada más, ¿no es cierto? Lo primero que queremos afirmar es que Dios piensa en categorías de bendición y multiplicación. Cuando escogió a su pueblo, ¿no es cierto? Cuando proyectó armar un pueblo, que lo escoge Abraham, le dice, vení para acá. Y no le dice, vení. Te voy a dar una bolsita, vas a ir por ahí mendigando y cuando encontré una papa la agarrás, la herví y te la comés. No. Digo, vení para acá, te voy a bendecir y vas a hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Así que Dios piensa en esa categoría. O sea, Dios piensa en categorías de bendición. También encontramos en la Escritura que la pobreza como tal es una condición a superar. La pobreza como tal no tiene ninguna virtud. Nosotros hemos inventado la virtud de la pobreza, justamente cuando la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, pasaron por épocas de enorme enriquecimiento, y entonces frente a la culpa de semejante enriquecimiento, ¿no es cierto?, la pobreza. La pobreza no aparece como virtud en ningún lugar de la Escritura. Habla de los pobres, que es cosa diferente, ¿no es cierto?, pero la pobreza como tal no. Entonces no queremos movernos en ambos extremos. Y entender, entonces, que la cuestión de los negocios no es una mala palabra, de ninguna manera, y que Dios quiere bendecir nuestros negocios. De hecho, el pueblo de Dios fue un pueblo que se caracterizó por ser un pueblo negociante, porque era un pueblo nómada al principio. No podía producir nada, no podía plantar papa y llevarse la siembra de papa donde iban. Tampoco iban a plantar papa allá, ¿no es cierto? Porque la papa estaba en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Dios se desarrolló como un pueblo negociador, por la propia experiencia de vida. Y en esa negociación, que repito, no tenemos que tener miedo a la palabra, el negocio nos permite superar lo que es la producción para comer. Porque si bien es cierto, hay una producción primaria, ¿no es cierto?, que necesitamos producir para suplir nuestras necesidades, lo cierto es que en el avance de la sociedad, en el avance de las poblaciones, cuando digo avance, crecimiento, ¿no es cierto?, no alcanza con producir para satisfacer las necesidades primarias.
Porque a veces podemos pensar que satisfacer las necesidades primarias es una producción buena, justa, porque es para saciar el hambre, y todo lo demás es un lujo. Bueno, de hecho, ni podríamos estar haciendo acá lo que estamos haciendo, porque lo que vemos, esas luces, este micrófono, esa computadora, esa pantalla, no se hace plantando perejil. Se hace produciendo riqueza. Disculpen, estoy haciendo una honestidad brutal. Pero, claro, porque como estamos en el marco de la fe, lo que quiero es desactivar esa mentalidad que cuando hablamos de producción, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de negocio, lo hacemos con un espíritu culposo. No, de ninguna manera. Asumimos las necesidades y asumimos la cuestión. Entonces, acá viene la pregunta, que era la pregunta de estos 10 minutos. ¿Cómo vinculamos la fe con esto? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Hemos escuchado, ¿no es cierto? Muchas veces en nuestro hacer negocio. ¿A cuántos dejamos de lado? ¿Cuántas veces lo que ganamos nosotros es lo que el otro pierde? ¿No es cierto? Hay elementos allí por medio. ¿Cómo vinculamos la fe? Permítame 2 o 3 cositas muy, muy simples. Primero, lo que decíamos era entender que el hacer negocios está dentro del propósito de Dios. Número 1. Número 2. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde tenemos que introducir lo que llamamos los valores del reino. Porque el tema no es producir por producir y ganar por ganar, multiplicar por multiplicar. Ahí es donde tenemos, desde la fe, introducir los valores del reino. Primer valor, la justicia. Dice allí en Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores. Está hablando acá de los que se hacen, ¿no es cierto?, las grandes mansiones, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Primer valor del reino. Que hagamos negocio está todo bien. Pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que nos vincula la fe con el negocio. El primer elemento es el elemento de la justicia. Primero, totalmente en primerísimo lugar. Y la justicia, como dice acá, no es el problema del que hizo la casa con habitaciones superiores, sino el que la hizo a costa del que trabajó, de pagar miserablemente. Ustedes saben que una de las oraciones más famosas que tenemos en la Biblia es la oración de los salarios. Oración que nunca se habla. Siempre hablamos de la oración de los discípulos que fueron a orar, que Jesús fue a orar, que ayunó, que nos dice que oremos en todo tiempo. Hablando de no tengo tiempo ahora, me encantaría predicar en este momento la oración desconocida, que es la oración de los salarios. La palabra de Dios dice que los salarios claman a Dios por justicia. Los salarios oran. Los salarios oran. Ojalá que quienes hacen negocios puedan soportar la oración de los salarios. Segundo elemento después de justicia, no después, pero yo lo menciono después. Verdad. Otro elemento del reino. Las pesas falsas. Está lleno de citas en los libros proféticos. O sea, hacer negocio nosotros diríamos verdad u honestidad, como lo querramos poner. Eso es otro valor del reino, que debe estar metido en cuanto negocio hagamos. Tercero, y voy apurado, la centralidad de Jesús en lo que hacemos. Y esto no es una respuesta fácil religiosa, es la verdad. Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo, lo que fuera. Ídolo no es simplemente una imagen del Equeco o del Gauchito Gil. Ídolo es todo lo que ocupa el lugar central de nuestra vida. Puede ser nuestra familia nuestro ídolo. Puede ser nuestra vocación nuestro ídolo. Puede ser la iglesia nuestro ídolo. Veo esa gente que no sabe qué hacer con su vida y dice, pastor, ¿por qué no tenemos culto todos los días? ¿Sos loco? ¿Qué te pasó? Yo no soy pastor todas las 24 horas del día. Yo soy pastor, padre, abuelo, esposo. Si el único proyecto de vida que tenés es estar en la iglesia, revisa tu proyecto de vida.
ídolos. Centralidad de Jesús. Y por último, justicia, verdad, centralidad de Cristo, la generosidad. Dice allí en 2 Corintios 9, 10 al 12. El que suple semilla al que siembra. Está hablando de Dios. Está hablando acá del cultivo, está hablando de lo básico. Le suplirá pan. Acá está hablando de producción. El pan no sale de abajo de la tierra, el pan sale del trabajo del trigo. Y aumentará entonces los cultivos y hará que ustedes produzcan negocio en abundante cosecha de justicia. O sea, Dios es nuestro socio en lo que hacemos. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Se dan cuenta cuál es el proyecto divino? Pero claro, la teología de la prosperidad termina ahí y le pone punto. Pero no, la frase no termina ahí. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y este es el sentido de lo que hacemos. Dios le da a algunos la capacidad, la habilidad, los talentos para hacer negocios chicos, grandes, lo que fuera, ¿no es cierto? Para multiplicar los recursos. No todos sabemos hacerlo, no todos lo saben hacer, no todos podemos hacerlo. Pero en esa multiplicación, en esa gracia que Dios da, en esas posibilidades de este Dios que piensa en bendecir a todos, dice que nos lo da para que en toda ocasión, pónganle dentro de eso lo que quieran, para que en toda ocasión podamos ser generosos. Diría yo, generosos con el prójimo, generosos con la creación, generosos con los proyectos de Dios, generosos. Generoso no es dar una limosna. Generoso es tener un corazón lo suficientemente abierto para compartir, para cuidar de la creación, para compartir con el prójimo. Y si Dios nos dio la capacidad, la habilidad de poder negociar, hacer negocios, que lo podamos hacer con los valores del reino. Esta es la manera, no la manera, pero por lo menos una sugerencia para conectar la fe con nuestros negocios. Gracias por el tiempo.